Muy buenas, en este tutorial vamos a aprender a utilizar materiales con texturas y sobre todo a cómo modificarlas. Vamos a aprender a darles profundidad, vamos a aprender a cambiar el brillo, la saturación, el contraste, a cómo hacer las texturas más grandes o más pequeñas y todas estas cosas para aprender a modificar ya de forma mucho más profesional y de forma mucho más realista nuestras texturas. Antes de comenzar, lo único que te recomendaría es que vieras mi primer tutorial sobre materiales si nunca has usado un material y no sabes cómo funcionan. Si por el contrario tienes ya una base, no hace falta que lo veas, ya que este tutorial en sí también va a ser bastante sencillo y lo voy a explicar lo más fácil que pueda. Así que vamos a empezar. Como estáis viendo, estoy ya directamente en un mapa que creamos en el tutorial anterior, donde enseñaba cómo crear un cielo así de noche, con luna y con estrellas. Ahora mismo, esta luna de aquí, que es una esfera, simplemente tiene un material blanco. ¿Veis? Tiene aquí, si lo abro, un color blanco que está conectado al color emisivo. Y ya está. Entonces, básicamente es una bola que brilla y eso es la luna. Pero lo interesante y lo que queremos lograr en este tutorial es que de verdad parezca una luna y aplicar una textura de luna para que no sea simplemente una bola brillante. Lo que queremos lograr es que se vea como una luna realista. Así que el primer paso es descargar las texturas porque sin texturas no vamos a llegar muy lejos. Yo he descargado la textura de la luna que vamos a usar desde esta página llamada Solar System Scope, que básicamente es una página web que tiene muchísimas texturas de planetas desde 2K a 8K. Y además, como veis aquí abajo, pues se pueden usar en todos vuestros proyectos ya que tienen una licencia de atribución de Creative Commons. Así que muy simplemente vamos aquí, buscamos la luna. Y una vez tengamos la luna, la voy a descargar en resolución de 2K, que yo creo que es suficiente. Pinchamos en Download y una vez se abre aquí la imagen, hacemos clic derecho, guardar imagen y la guardáis en vuestro ordenador. Pero todavía no hemos terminado y es que con la textura actual no vamos a poder darle profundidad. Y yo quiero que la luna tenga esa profundidad, ¿no? Que se noten los cráteres. Y para ello vamos a crear un Normal Map. Para ello buscamos en Google Normal Map Online. Y abrimos la página web donde pone Normal Map Online, GitHub CP3. Y a partir de aquí el proceso es súper sencillo. Voy a arrastrar simplemente de mi ordenador la imagen que acabamos de descargar de la luna y la voy a arrastrar aquí, en el primer cuadrado. Como veis, se carga la imagen automáticamente y vemos que nos crea un mapa normal. Esto nos viene genial y si controláis el tema, pues básicamente podéis cambiar aquí lo que sería la fuerza del mapa, los niveles y podéis jugar todo lo que queráis con ello. Yo lo voy a dejar estándar por defecto porque creo que va a ser más fácil para todos. Ahora simplemente le ponemos un nombre, yo lo voy a llamar luna normal y le doy a Download, a descargar. Si hemos hecho todo correcto, verás que se descarga un PNG y yo lo voy a copiar en la misma carpeta donde había descargado la luna. De vuelta en Unreal Engine voy a abrir mi Content Drawer y voy a hacer clic donde pone aquí Dock y Layout para que se quede fijo. Una vez lo tengamos fijo, voy a crear una carpeta nueva haciendo clic derecho y a esta carpeta nueva la voy a llamar Texturas. Voy a entrar dentro de la carpeta y voy a copiar, básicamente voy a arrastrar las dos imágenes que hemos descargado. Y así, en un momentito ya tenemos todo importado. Ahora solo queda aplicarlo a la luna. Voy a aprovechar un momento para darle arriba, a archivo y a guardar todo. Me va a decir que guarde el nivel, lo voy a guardar como noche. Ahora voy a hacer doble clic en el Normal Map de la luna y veréis que se abre esta ventana. Aquí es importante cambiar los ajustes de compresión de default a Normal Map, porque esto va a estar simulando pues un Normal Map. Lo cambiamos y le damos a guardar. Una vez hecho esto, voy a hacer otra vez clic derecho, crear carpeta y vamos a crear una carpeta para los materiales. Dentro de esta carpeta voy a volver a hacer clic derecho y creamos un material. A este material lo voy a llamar m/luna textura. Lo abrimos con doble clic y vamos a empezar a trabajar en nuestro material. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta de las texturas, vamos a seleccionar y vamos a arrastrar las texturas del Content Drawer aquí. Una vez hecho esto ya es muy sencillo. Voy a conectar el pincho donde pone RGB a Base Color, ya que esto sería el color base de nuestro material. Esto vosotros lo podéis aplicar a cualquier otro material que estéis usando, no tiene por qué ser una luna. Y como quizá os podéis imaginar, vamos a conectar el pincho de RGB a donde pone Normal.
Y así ya tenemos conectado pues lo que sería nuestra textura normal y el normal map. Vamos, y la diferencia se ve clarísimamente. ¿Veis cómo ahora pues sí que se nota que tiene como muchísimo más relieve que antes, que estaba completamente plana? Como veis, he pulsado F para enfocar la luna y voy a arrastrar el material este nuevo que acabamos de crear, este M Luna textura, lo arrastro a nuestra esfera. Y como veis, ya sí que sí parece una luna. ¿Cómo arreglamos el tema de que no brille? Pues simplemente en lugar de conectarlo a Base Color, voy a desconectarlo y lo voy a conectar en Emissive Color. Ya que Emissive Color lo que hace es que este material brille con luz propia. Y como veis tenemos ya una luna preciosa. Lo que pasa es que para mi gusto brilla demasiado. Me gustaría más que se viera como aquí y no tanto aquí. Así que vamos a aprender a controlar este brillo de la luna mediante parámetros. ¿Cómo creamos estos parámetros? Pues muy sencillo. Como seguramente recordáis del primer tutorial, si aquí en el material pulsamos la tecla 1 y hacemos clic, se crea pues un valor numérico. Aquí ahora podemos hacer clic derecho y darle a convertir a parámetro. Esto nos creará un parámetro que puede tener un valor entre el 0 y el 1 normalmente. Así que voy a crear los tres. Voy a crear el primero, que es saturación. Voy a crear el segundo, que va a ser el brillo. Y voy a crear el tercero, que va a ser el contraste. Y a todos estos parámetros de momento les voy a poner un valor de 1. Para controlar la saturación de un material lo tenemos bastante fácil, ya que hay un nodo para eso que se llama de Saturation. Lo buscamos y le damos a añadir. Si no sabes cómo aparece el buscador, le das clic derecho y ya debería salirte aquí el buscador. Ahora simplemente vamos a conectar la textura y el parámetro saturación a este nuevo nodo. Y debería quedar algo más o menos tal que así. Esto es un pequeño tip, pero bueno, para que nos entendamos, básicamente lo que estamos haciendo es saturar la desaturación, entonces no tiene mucho sentido. Ya que si ponemos aquí un número positivo, estamos cambiando la saturación, pero este nodo funciona como desaturación, que sería básicamente lo mismo, pero en negativo. Quizás es un poco lioso, lo siento, pero bueno, no soy una experta, pero para solucionarlo y que nos entendamos, vamos a hacer clic derecho, vamos al buscador y escribimos 1 menos X. Y simplemente lo conectamos entre medias. Voy a hacer en un momentito hueco para el brillo. Y ahora, pulsando la tecla M, voy a crear un nodo de multiplicar. Esto básicamente suele ser un nodo de conexión para unir un punto A con el punto B. Por ejemplo, ahora queremos unir la desaturación más el brillo. Para hacerlo, simplemente desconecto de aquí este nodo, lo añado a la y en el B lo que voy a poner es el brillo. Otra forma de conseguir este nodo es clic derecho, vamos al buscador y escribimos multiply. Y este concepto lo podemos alargar prácticamente casi hasta el infinito. Y esto, por ejemplo, lo podemos usar para cambiar el color de la luna. Yo que sé, digamos que quieres crear una luna roja. Pues pulsando la tecla 3 y haciendo clic izquierdo, veremos que aparece este cuadro para crear color. Lo conectamos a la A, el nodo anterior lo conectamos a la B, y voy a cambiar, por ejemplo, a rojo. Si ahora conecto este nodo otra vez al Emissive Color, si hemos hecho todo correcto, veis que deberíamos tener una luna roja. Voy a darle a guardar. Y tachán, con esto tenemos una luna super doom, ¿no? Bastante mal rollera, bastante heavy. Por último, voy a conectar lo que sería el contraste, y aquí en Unreal Engine el contraste se conoce como Power. Así que voy a buscar Power, lo añado, y como ya os podéis imaginar, pues este otra vez se va al nodo de abajo, este de aquí lo desconecto, lo conecto aquí a Base, y ya otra vez a Emissive Color. Voy a poner esto aquí un poquito bonito. Y básicamente todo este pifostio más o menos quedaría así. Si esta es la primera vez que estás viendo los nodos de materiales, entiendo que puede ser un poco complicado, pero como ves al final todo se compone de 3 nodos y más o menos pues los vas uniendo para que tengan sentido. Voy a volver a poner la luna de color blanco, ya que os quiero enseñar cómo modificar estos parámetros. Porque podemos hacerlo aquí haciendo clic dentro del material y cambiándolo. Por ejemplo aquí si vamos al contraste, pues lo podemos cambiar aquí dentro y veis cómo el contraste se vuelve como súper raro y muy potente, ¿no? Pero también lo podemos hacer fuera de esto para no modificarlo cada vez que queramos cambiarlo, ¿no? Para no modificar lo que sería el material base.
Así que teniendo todo en 1, ¿vale? Esto es importante, que todos estos parámetros estén con el valor 1 y el color esté en blanco. Voy a darle a guardar. ¿Y cómo modificamos estos parámetros de forma externa? Pues muy sencillo, con una instancia de material. Para crearlo solo tenemos que hacer clic derecho, Materials, y seleccionamos instancia del material. A este lo voy a llamar MI de Material Instance y Luna. Vemos que se abre otra pestaña de material, pero esta vez es bastante diferente. ¿Cómo le decimos a esta instancia de material que queremos que cambie las propiedades de nuestro material de la Luna? Pues es muy simple. ¿Veis aquí donde pone padre? Pues arrastramos nuestro material de la Luna y ahora podemos acceder a estas propiedades que hemos creado. ¿Lo veis qué fácil? Ahora podemos darle aquí a brillo y podemos jugar en tiempo real cómo de brillante queremos que sea la Luna. Yo, por ejemplo, la quiero un poquito más apagadita y ahora le doy a guardar. Pero, aquí no se cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia ahora? Pues porque tenemos que sustituir nuestro material. Si ahora vamos a la esfera y en lugar de esta textura que tiene aquí, voy a un momentito poner esto pequeño, vemos que la textura sigue siendo la primera, el material original que hemos creado, y tenemos que cambiarlo a la instancia de material. Para ello simplemente lo sustituimos, lo arrastramos, y ahora sí todos los cambios que hagamos en la instancia de material se van a ver reflejados en tiempo real. Esto de aquí no se ve exactamente igual que esto, pero por la luz de ambiente que tengo puesta en esta escena. Pero por ejemplo, ¿no? Si ahora me pongo a jugar con el brillo, la hago mucho más oscura, veis que ahora sí, pues básicamente estamos viendo los cambios en tiempo real. Lo mismo con el contraste, podemos subir el contraste, podemos bajarlo. La saturación, pues lo mismo, podemos hacer que el material se sature o que se desature. Y con esto podéis dejar la Luna perfectamente a vuestro gusto. Pero como estáis viendo, nos falta el parámetro de cambiar de color, ¿no? Esto es un poco... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hacemos que se pueda cambiar el color también desde aquí? Así que voy a hacer doble clic en el material padre un momentito. Vamos a ir aquí a nuestro nodo de color y pulsando con clic derecho lo voy a convertir a parámetro. Aquí donde pone Convert to Parameter. Ahora le damos un nombre, en este caso color, y ya es un parámetro exactamente igual que todos los demás. Voy a guardar, lo cierro, vuelvo a nuestra instancia de material y vemos que ya tenemos el color que podemos editar fuera del material. Así que ahora sí, pues podemos activar el color y lo podemos poner, yo que sé, la Luna, si queremos que sea así más azulada o si queremos que sea más amarilla. Podemos jugar hasta tener la Luna pues a nuestro gusto. Cuando estemos contentos le damos a guardar y ya estaría. Y antes de terminar me quedan dos cositas muy rápidas por explicar. La primera es cómo hacemos que la textura de la Luna se vea más grande o más pequeña. Digamos que, por ejemplo, queremos que estos cráteres de aquí se vean bastante más grandes sin tener que acercar la Luna. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero va a ser ir a nuestro material padre. Vamos aquí atrás del todo, vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Voy a arrastrar el normal map hacia atrás. Y una vez tengamos esto, con el nodo M, con el de Multiply, que ya hemos visto antes, voy a unir este nodo y este nodo. Y ahora en el buscador vamos a buscar un nodo que se llama Texture Coordinate. Lo tenemos aquí, hacemos clic y lo enchufamos a la. Para el B simplemente pulsamos 1, clic izquierdo y añadimos un valor numérico, que por defecto vendrá en 0, pero yo lo voy a poner en 1 porque entonces no se ve la textura. Ahora, como ya hemos aprendido, vamos a hacer aquí clic derecho, vamos a convertirlo a parámetro para poderlo editar fuera de este material, fuera de la parte de los nodos, y lo voy a llamar tamaño. Guardamos, volvemos a nuestra instancia de material, voy a hacer doble clic para abrir, y vemos que aparece esta nueva casilla que se llama tamaño. Esto es lo que acabamos de crear. Si ahora lo hacemos un poquito más pequeñito, ¿veis que se va haciendo bastante más grande? Incluso si veis aquí la Luna, ¿veis en tiempo real cómo los cráteres se van haciendo muchísimo más grandes? Veis que si vamos toqueteando el valor, pues básicamente se nota aquí bastante el corte entre una textura y la otra, pero bueno, eso es culpa de la textura, de que no es perfecta. Si vosotros tenéis una textura que sí que aguante perfectamente, pues ya está. De todas formas, veis que si vamos aquí jugando, pues podemos llegar a conseguir un corte que no se note demasiado, por ejemplo, algo así. Pero bueno, yo lo voy a dejar en 1, en el valor estándar, y vamos a ver ya lo que sería el último parámetro, y es que hemos hablado del normal map, hemos creado un normal map. Pero ¿cómo podemos hacer que sea más o menos intenso, de que tenga más o menos profundidad? Así que voy a volver a hacer zoom en nuestra Luna, y una vez tenemos esto aquí ya grande en la pantalla,
Voy a enseñaros el último nodo del tutorial. Para ello, vamos otra vez al buscador, vamos a buscar un nodo que se llama Flatten Normal. ¿Veis aquí? Flatten Normal. Lo añadimos a nuestro material. Voy a desconectar esto y voy a añadir el nodo RGB al primer pincho, donde pone Normal V3. Para el segundo necesitamos otra vez una constante, un parámetro. Así que volvemos a pinchar 1 y creamos aquí nuestro parámetro. Lo voy a convertir pulsando clic derecho y lo voy a llamar normal. Sí, normal, a secas y ya está. Mientras tú te entiendas y se entienda la gente que trabaje contigo, está todo bien. Y ahora lo conecto a donde pone flatness. Y por último, solo tenemos que conectarlo a donde pone normal. Con esto ya tenemos todo apañado para cambiar la profundidad de nuestra luna en tiempo real. Guardamos, volvemos a nuestra instancia de material y veremos que se ha vuelto a crear otro parámetro aquí que tenemos desactivado llamado normal. ¿Qué hacemos ahora? Pues bueno, le voy a hacer zoom a la luna y si lo pongo más arriba, si aumento este parámetro, veis que va creando aquí como muchísimo relieve, ya parece un poco hasta hasta desagradable. Así que bueno, ya es cosa vuestra de jugar con esto y poner la luna a vuestro gusto. Lo importante, como ya estáis viendo aquí, es que tenemos una instancia de material donde podemos controlar rápidamente todos los parámetros que afectan a nuestra luna. Si queremos restablecer todas las tonterías que he estado haciendo aquí, pulsamos simplemente las flechitas que hay aquí al lado y se vuelve a poner todo en un valor 1. Así que espero que te haya gustado este tutorial. Sé que es muchísima información, sé que es mucho que aprender, especialmente si nunca has visto la parte de materiales dentro de Unreal Engine. Pero bueno, es algo muy útil de saber, especialmente de aprender, ya que lo vas a usar prácticamente en todos tus proyectos. Así que espero que te haya gustado este tutorial. Si quieres ver los siguientes tutoriales, como siempre te recomiendo que te suscribas. En el próximo vamos a aprender a crear un terreno bonito y precioso, así que si te interesa, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!